tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. Es un placer tener este inicio de año, empezar este programa de Semblanzas Deportivas con un par de invitados de lujo. Nuestra invitada es una olímpica y hoy me acompaña en transmisión mi compañero y jefe de la Dirección de Deporte representativo, el licenciado Maximiliano Aguilar Salazar. Y nuestra invitada el día de hoy tenemos a Tere, así nos permite llamarle de cariño, Tere Sí, Díaz Sandy, una deportista universitaria olímpica. Pero pues, estamos en altos vuelos en presencia de dos olímpicos y voy a hacer la primera pregunta, me va a permitir hacer la primera pregunta, Max, y es, Tere, cuéntanos dónde nace Tere Díaz Sandy. yo soy de aquí de la Ciudad de México. Nací en la Ciudad de México hace 62 años. Tengo 62 años. Nací en 1959, del octubre, 28 de octubre del 1959. Maravilloso, maravilloso, Tere. Y cuéntanos, ¿cómo fue la infancia de Tere? Mira, yo era una niña muy inquieta, muy inquieta. Tengo 5 hermanos, 4 hermanas y un hermano, y somos 6. Y bueno, yo soy el sándwich, soy la tercera de esos 6. Y bueno, mi papá era muy deportista, muy, muy deportista. Él subió al Nevado de Toluca, al Pico de Orizaba, era alpinista. De joven era torero, o sea, fue muy deportista. Él hizo gimnasia en sus tiempos. Mi mami no, mi mami se dedicó al hogar y pues con 6 hijos se dedicó a estar con los niños. Pero bueno, las tres, mis 2 hermanas mayores y yo éramos las inquietas. Y a los 6 años, bueno, no, pues primero cuando fue la Olimpiada de aquí en México en 68, pues yo tenía 8 años. Mi papá nos llevaba a ver, vino Vera no, Vera Chavlaska, no, vino Natasha Kunshinskaya, que era rusa, y dieron una exhibición en el auditorio. Entonces mi papá nos llevó a ver esa exhibición, que nos gustó mucho, pero como niñas, pues realmente lo que queríamos era estar haciendo maromas nosotros, no estar viendo. Pero bueno, nos gustó mucho. Ahí empezó la situación del deporte. Yo tenía 8 años, mis otras 2 hermanas mayores nos llevamos por un año, que también fue universitaria, mi hermana. Eh, Fuimos tres, las que hicimos gimnasia. En ese entonces empezamos, bueno, mi papá como eres chiquita, pues los papás son los que te llevan a todos lados, porque en ese momento mi papá, muy inteligente, nos llevó a diferentes deportes. O sea, nosotros nadamos, nos llevó a clases de natación, tomamos clases de tenis, bueno, hasta esgrima andábamos haciendo, porque nosotros vivíamos cerca del aeropuerto, donde está la sala de armas, donde ahí fueron las Olimpiadas de esgrima en 68. Y entonces había clases de gimnasia, había clases de esgrima también. Pero bueno, entonces ahí bueno, mi papá nos llevó a diferentes deportes, y bueno, y él observó. A mí me fascinaba dar vueltas, marometas. Me fascinaba la gimnasia, fue lo que más me gustó. Y bueno, una de mis hermanas era buenísima en natación, sin embargo, le gustó la gimnasia. Entonces, a las tres, mis 2 hermanas, las mayores y yo, nos gustaba mucho la gimnasia. Entonces, mi papá dijo: bueno, estas niñas creo que tienen aptitudes. Estábamos muy flacas, muy delgaditas, muy chiquitas, o sea, estábamos chiquitas. Y bueno, él investigó en dónde se podía hacer gimnasia en ese entonces.
En ese entonces había un deportivo, habían dos, uno cerca de la casa que era el Deportivo Oceanía. Primero fuimos a ese deportivo las tres hermanas, mis dos hermanas y yo, pero creo que en ese momento tenían competencia, entonces la maestra como que no nos hizo caso, mi papá nos llevó y estaba con nosotros, estábamos chiquitas, teníamos 8, 9 y 10 años, y como que no nos, o sea, no nos hicieron caso, estábamos ahí como abandonadas, estábamos viendo cómo las demás niñas estaban haciendo gimnasia, pues eso a mi papá no le pareció. Y nada más fuimos una sola vez porque nos sacaron la credencial y todo para estar, para, para, para entrenar ahí, pero no le pareció a mi papá. Algo vio mal o no le gustó que no nos hicieran caso, entonces investigó en otro lado, precisamente habló al Comité Olímpico, él habló al Comité Olímpico y se informó en dónde más podíamos hacer gimnasio. Entonces le dieron otra dirección, pero ese club estaba como a 1 hora lejos de nuestra casa, que se llamaba Victoria de las Democracias, cerca eh, sí, de la Nueva Santa María, por allá o sea, no habían las vías rápidas de ahora, entonces hacíamos como 40 minutos. Bueno, pero no importaba, mi papá en ese entonces era fabricante de muebles y o sea, tenía solvencia económica, entonces a veces nos llevaba él, tenía chofer y a veces nos llevaba el chofer, o sea que no había problema en ese sentido, ¿no? Entonces nos llevaban y ahí sí le gustó, pero el problema que eran pocos los lugares donde se hacía gimnasia, como que no había, el deporte de la gimnasia es como muy elitista, un poco, no es como el soccer o como el básquet, en cualquier lado hay canchas, ¿no? Hay lugares donde se hace. Y bueno, era realmente, la gimnasia era relativamente un deporte así como nuevo. Entonces, bueno, fuimos al club y ahí el problema es que como había tantas niñas, hacíamos, por ejemplo, nada más acrobáticas, se le llama una línea, ¿no? De colchones, y hacías vueltas, rodadas al frente, rodadas atrás, cosas muy sencillitas, pero entre niña y niña, o sea, en lo que pasabas, pues ya se tardaba 10 minutos en lo que pasabas, o sea, eran muchísimas niñas, eran 30 niñas por profesor, ¿no? Entonces, en lo que pasabas, no sé, 6 veces, ¿no? 6 veces. El chiste es que en ese momento mi papá nos acompaña, o sea, sí estaba muy interesado en que hiciéramos un deporte, algo que nos gustara y que tuviéramos aptitudes, ¿no? Entonces él nos acompañaba normalmente, como eran las tardes, pues ya él tenía un poquito más de tiempo, y observó, ¿no? Observó que esas eran clases de principiantes, entonces eran muchísimas las niñas, pero habían otras clases de intermedios y otras clases de avanzados. Entonces nosotros éramos unas niñas muy obedientes y mi papá lo que nos decía que hiciéramos lo hacíamos. Entonces nos dijo, bueno, ustedes se van a quedar a la siguiente clase. Yo voy a estar aquí observándolas. Si les dicen algo, le dicen, ahí está mi papá arriba. O sea, ahí está mi papá, si quiere hablar con mi papá, pues hablen con él, ¿no? Estábamos chiquitas. Entonces nos quedamos a la siguiente clase, en intermedios. Obviamente, eran clases que ya las niñas ya sabían hacer algo, ya tenían tiempo, pues nos vieron ahí como bichos raros los maestros, ¿no? Y nos preguntan, bueno, ¿ustedes qué hacen aquí? No, pues venimos a tomar la clase, no, pues, pero ustedes no están en esta clase, no les corresponde, ustedes tienen que tomar clase más temprano, ¿no? Pues ya la tomamos, pero mi papá nos dijo que nos quedamos a esta clase, ¿no? Entonces afortunadamente nos permitieron quedarnos a esa clase. Wow. Yo creo, yo tuve mucha suerte, pero aparte yo creo que sí tenía aptitudes para la gimnasia, porque los entrenadores en ese momento me vieron, dijeron, no, esta niña para avanzados, o sea, yo tenía como un mes haciendo gimnasia y tenía, creo que 8 clases porque iba cada tercer día. El chiste es que en ese momento dijeron los entrenadores, no, esta niña tiene que irse a los avanzados, o sea, una clase más avanzada. Pero entonces yo no me podía quedar solita, entonces yo tenía que jalar a mis hermanas, pero también mis hermanas, mira,
la mayor fue maestra de educación física y también estuvo en el equipo de educación física. Gimnasia era la mejor del ESEF. Luego mi otra hermana, que es muy elástica, también tiene muchas facultades. Ella estuvo como compañera mía en la UNAM también, o sea, es universitaria y tenía muchísima flexibilidad. O sea, éramos buenas, como que dice, niñas brillantes en el sentido de la gimnasia. Dotadas. Sí, sí, sí. Oye, oye, Ahí Eric, nos ¿cómo sumamos. llegas a la UNAM? Perdón que te interrumpa. ¿Cómo llegas? Tú, Ah, ¿cómo te enteras de que hay gimnasia en la UNAM? Porque a mí me queda claro que después de siempre cuando terminan unos Juegos Olímpicos, viene el auge de que todo el mundo quiere ver la televisión y todo el mundo quiere ser media Vera Comaneci. Chaplasca o Natacha Kunskaya, la rusa esta que era muy famosa y muy guapa, ¿no? En 68. Pero, Ujú. ¿cómo llegas a la gimnasia de la UNAM, ¿no? ¿Cómo se da eso? ¿En la preparatoria? ¿En qué Sí, preparatoria estudiaste tú? mm, sí, mira, bueno, ya a los 12 años entro al Comité Olímpico, ¿no? A los Wow. 12 años. Y bueno, estuve 6 meses, inmediatamente ya me pasan al equipo representativo. Yo tenía 12 años. Luego, ya que termino la secundaria, entro a la prepa. Primero entro a, eh, ciencias, había en la otra escuela que en vez de CCH. CCH, o sea, me quedo en Sí, el sí, sí. CCH, hago el examen y me quedo en CCH, pero Ok. el CCH no me gustaba y entonces en el Comité Olímpico conozco al profesor que era de actividades deportivas, el licenciado Gamboa, no sé si te suena, licenciado Gamboa. Bueno, estaba en actividades deportivas y él nos conocía muy bien. Dijo, ustedes no se preocupen, ustedes eh, como ya estamos en la UNAM, porque el CCH era de UNAM, pero Ujú. él nos ayudó a mí y a Erlinda Sánchez, porque Erlinda Sánchez también es Puma, es universitaria. En ese Ujú. entonces, hacemos de nuevo el examen y entramos prepa 2. Ok. Pero la prepa 2 creo que de secundaria pasaban a prepa. Esa prepa ya ahorita ya no existe porque nosotros hicimos la prepa en Licenciado Verdad, que estaba en el centro, lo que es Templo Mayor ahorita. En el barrio Estaba muy cerca universitario. la prepa. ¿Perdón? En el barrio universitario, ¿no? En el centro. No, en el centro, estaba en la prepa Sí, 2. sí, Yo sí. hice prepa 2. Entonces, estando en la prepa, ya sabíamos que nosotros éramos universitarios, éramos Pumas. O sea, no podías, no sé si en otros deportes, pero en la gimnasia la gimnasia es muy celosa. Yo, al entrar al Comité Olímpico, iba a competir por mi club, que era el Victoria de las Democracias. Ok. Pero como yo ya estaba en la prepa, yo tenía que competir por la UNAM. Entonces, ahí empezó mi carrera en la UNAM. Yo ahí, o sea, ya me habían comentado, y porque mi hermana también estaba haciendo gimnasia en la UNAM, ya sabíamos que había equipo representativo de la UNAM. Entonces, yo como estudiante de preparatoria de la UNAM, me correspondía competir por la UNAM. Y bueno, para mí fue fabuloso, o sea, qué mejor competir por la UNAM, o sea, era mi escuela, o sea, para mí estuvo perfecto, o sea, estuve muy contenta, se me hizo maravilloso competir por la UNAM, porque aparte, pues estábamos muy consentidas, o sea, la UNAM, la verdad, sí nos daba todo el apoyo. Eh, bueno, ya me voy a adelantar, pero por ejemplo, cuando yo competí en la Olimpiada, antes de competir, yo entrenaba todo el día. Fue un año que tuve que pedir permiso con cada maestro, pero para eso la UNAM me expidió una carta Ok. pidiéndoles cada uno de los profesores que nos dieran chance, que íbamos a entrenar todo el día y que bueno, ya nos pusiéramos de acuerdo nosotros con los profesores cómo íbamos a pasar las materias, porque obviamente no nos las iban a regalar, ¿verdad? O sea, la calificación no nos las iba a regalar. Entonces yo con cada maestro en tercero de prepa tuve que hablar y decirle que iba a la Olimpiada, o sea, contarles la historia completa. Ok. ¿No? O sea, que era seleccionada
Oye, de Tere, y México. aunque te interrumpa, pero ahí en esa época, ¿qué entrenadores estaban en gimnasia de la UNAM? ¿El profesor Mira, Gregorio estaba en esa época? así es, el profesor Gregorio Vázquez era el que estaba dirigiendo a los competidores. Bueno, era como el coordinador de gimnasia. Y estaba Marilú, la entrenadora de gimnasia, una bajita, Marilú, una morenita, era la que me tocaba como entrenadora. Marilú, no sé si conozco, bueno, yo tengo muy bien ubicada, por ejemplo, a mis compañeras de gimnasia. Por ejemplo, yo competí estaba Erlinda Sánchez, estaba Lilia Vélez, estaba mi hermana Ninfa Alicia Díaz Sandy, y Clara Torres, y Cermeño, Lilia Cermeño, y Wow. la entrenadora era Marilú en ese entonces, y el profesor ¿Y, Gregorio Vázquez también eran, como quien dice, o sea, era nuestro entrenador, era el coordinador de gimnasia en el Frontón Cerrado. y Y cuántas de cuando había, estas, perdón, atletas universitarias, aparte de ti, de Erlinda Sánchez, fueron a Montreal, a la Olimpiada de Montreal? ¿Nomás fueron Pumas, nada más ustedes dos? nada más ¿O, dos, sí, de UNAM fuimos nada más nosotras dos, Erlinda Sánchez y yo, fuimos las únicas. Sí, hubo otra gimnasta, pero no, ella no estudió, se quedó no sé, estudió una carrera corta, no era universidad, que era Patricia García Pureco. Fuimos las tres a Montreal, y ella no era Puma, o sea, no era universitaria, muy pero bien. fuimos tres a la Olimpiada de Montreal, sí, y dos, o sea, Erlinda y yo éramos las Pumas, y Erlinda también estudió en la prepa 2 conmigo, fuimos las dos. O sea, nos poníamos de acuerdo para salir de la prepa y irnos corriendo al Comité Olímpico a entrenar, o por ejemplo, cuando había competencias en la UNAM, irnos al Frontón Cerrado a competir. O sea, algunas veces sí entrenábamos con el equipo de la UNAM, porque había competencias internacionales y pues teníamos que conocer los aparatos de gimnasia. O sea, antes de cada competencia, en la gimnasia tienes que subirte a la viga, conocer cómo está la viga, si está resbalosa, si o por ejemplo las barras también, si necesitan más magnesia las barras para no resbalarte. O sea, tienes que probar los aparatos, porque si te metes hacia la competencia seguro te falla. O sea, tienes que ver cómo es como vas a reaccionar ante los aparatos también. Oye, Entonces, ¿Cómo adaptarte? oye, Tere, ¿y quiénes eran los entrenadores en esa época en el Comité Olímpico? Bueno, me acuerdo de toda la vida de Steffi, y sí, pues no sé si ya estaba en el equipo en esa época, Steffi, sí, la cómo profesora no. Steffi, ¿sí? Este, y, ¿Era la y, entrenadora del equipo nacional? era la entrenadora, se llama Stoyanka Dobreva, de Caño le decíamos Steffi, y también estaba Matsumoto, no sé si lo conociste, un japonés. Así Mira, como no, que sí, le decían que saludara y estaba tan fuerte que no alcanzaba a cerrar el sí, brazo porque tenía un él, conejote impresionante, ¿no? te voy a platicar. En el Comité Olímpico teníamos, eh, era, bueno, estaba Lustanov, el de los clubes, Lustanov. Cuando yo entré era el Lustanov el entrenador, pero se jala estoy a Steffi, y entonces Steffi se dedica ya al equipo nacional. Y luego, como en ese entonces el equipo de los varones no fue a la Olimpiada de Montreal, el profesor Matsumoto era el entrenador de los hombres, entonces o sea, y como trabajaba en el comité, lo jalan también para apoyar a Steffi con nosotros, para que estuviera con nosotros como entrenador. Y entonces tuvimos a Matsumoto, que era japonés, a Steffi, que era búlgara. Ya Lustanov ya se había retirado, ya no estaba, y ellos dos fueron nuestros entrenadores en ese entonces, para prepararnos para la Olimpiada. A ¿Sí? mí me acuerdo de esa época en el Comité Olímpico. A mí bueno, yo conocí a una camada antes de gimnastas que entrenaban ahí en el Comité Olímpico. Había una Anita Casas, me acuerdo, había unas gemelas también que eran muy famosas. Sí, Patty Sí, Ollinger, a Patty Patty Ollinger, Ollinger, ajá, sí, como Anita no, Patty Casa, Ollinger.
Y creo que Patty era universitaria, ¿no? Patty Olinger, ¿no? Algunas de ellas no eran universitarias, de las que fueron o bueno, de las que estuvieron en el ciclo de Múnich, que fueron a la Olimpiada de Múnich, o alguna de ellas. Fíjate que creo que Laura Rivera nada más, ¿no? O sea, mira, no, lo que pasa es que todas ellas, ya ves que eran de Puebla, pero ellas estudiaron carreras cortas, no eran universitarias. Creo que la única que fue universitaria fue Laura Rivera, creo. Estoy casi segura, porque ella es o sea, tiene licenciatura en contaduría, una cosa así. Pero sí, era Patty Olinger, Anita Casas, las gemelas, María Antonieta Hernández, y Laura Rivera, y Patty García Pureco, la que te digo que fue con nosotros a la Olimpiada, tuvo 2 Olimpiadas ella, pero no era universitaria, porque hizo una carrera corta. Sí, oye, y previo a la Olimpiada de Montreal en 76, tú competiste también en los Juegos Panamericanos que se celebraron en México en Sí, 1975. así Y, es, y, aquí y sí. que me acuerdo que la sede de esos Juegos originalmente era en Brasil, pero por problemas con el gobierno de Brasil, el gobierno militar que había en esa época, se cancela la sede de Brasil y México la toma así como de bote pronto y se hacen los Juegos Panamericanos de 1975. Y platícanos un poco de esa experiencia previa a los Juegos Olímpicos de Montreal, donde fuiste abanderada, y que también platícanos cómo se dio este No, nombramiento de ser la bandera de la delegación olímpica de México, que yo creo que es una gran distinción, ¿no? sí, 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 fue fantástico. Mira, sí, para los Juegos Panamericanos, efectivamente, todo lo que dices sucedió. Íbamos a ir a Brasil y la verdad se suspendió, que dijimos, ya no conocimos Brasil ni modo, ¿no? Pero sí, ya habíamos dado la calificación para ir a los Panamericanos, entonces ya pues hicieron aquí en México en 1975 y ahí quedamos, o sea, ahí le dimos pelea a Canadá, precisamente un año antes de la Olimpiada de Canadá en Montreal. Pues las canadienses venían fuertes porque pues era el equipo representativo que iba Claro. a tener Canadá en ese entonces y que le vamos ganando a Canadá. Entonces, como que no quedaron muy satisfechos, muy a gusto, y entonces ya para seleccionarnos para ir a la Olimpiada hubo varios problemitas ahí que ahorita después les platico. Nada más, porque no fuimos como equipo a Montreal, nada más fuimos individual, fuimos 3. El equipo, para gimnasia, un equipo son 6 las gimnastas las que compiten por equipo. Okay. Pero también van individuales, las que dan calificación van como individual, pero ahí ya hay una desventaja como equipo, como participante, porque aparte participas ya en horarios fuera de los equipos fuertes como Rusia, ahorita les platico, ¿no? Entonces, bueno, en los Panamericanos, ahí quedó Estados Unidos en primer lugar, segundo Cuba, que por poquito le ganamos a Cuba, y nosotros quedamos en tercer lugar. Cuarto lugar quedó Canadá. Y la gimnasia, la competencia fue en el Auditorio Nacional. Digo, hicimos muy buen papel, nada más que sí, ahí le ganamos a Canadá y entonces la Federación de Canadá no estuvo muy contento, y bueno, las consecuencias vinieron después para la Olimpiada de Montreal. Sí, bueno, lo que dice Max, voy a comentar y bueno, creo que sí, porque es muy, muy especial. O sea, normalmente el deportista que recibe la bandera del presidente o el deportista que lleva la bandera adelante de toda la delegación es porque va a ganar medalla. O sea, normalmente los deportistas que llevan banderas son deportistas muy reconocidos, que tienen un nivel altísimo en su deporte y que van a ganar medalla, ¿no? Bueno, aquí en mi caso, yo era una gimnasta reconocida mundialmente, o sea, no tenía muy alto grado de dificultad en los aparatos, tenía un nivel competitivo a nivel de Rusia, a nivel, o sea,
estaba en muy buen nivel. Y bueno, se juntaron muchas cosas. Una de ellas, o sea, en esa Olimpiada fue Carlos Girón, en paz descanse, que Carlos Girón también tenía un nivel, o sea, muy bueno, era medallista olímpico, creo que no, en Múnich quedó en sexto lugar, me parece, pero porque, bueno, cayó mal en el último clavado, pero iba para medalla, pero él iba para medalla para Montreal, y también estaba Daniel Bautista, que él ganó medalla de oro en la Olimpiada de Montreal. Ajá, estaba Daniel Bautista y estaba también Raúl González. O sea, estaban los dos que eran, iban para medalla para la Olimpiada de Montreal. Y bueno, ya fue fútbol, fue básquetbol, pero eran deportistas de equipo, ¿no? Formando un equipo. Entonces, bueno, y se hizo una junta donde estaba Vázquez Raña, los altos mandos deportivos, y dijeron, bueno, ¿quién va a ser el abanderado para esta Olimpiada? En ese entonces, Carlos Girón, en ese tiempo, Carlos Girón estaba en Europa, en el Mundial de Clavados, no podía regresar, o sea, estaba en el Mundial. Y Daniel Bautista y Raúl González creo que estaban precisamente en Canadá preparándose, aclimatándose a donde iba a ser la Olimpiada. Entonces, bueno, porque yo también pregunté, bueno, ¿por qué me escogieron a mí? Entonces, una de las razones me dijeron, porque tú tienes el nivel competitivo muy alto a nivel mundial, o sea, en el ámbito del deporte gimnástico, todo el mundo te conoce, porque aparte yo tenía un ejercicio en la viga de equilibrio, que ahorita todas las gimnastas lo hacen, ¿verdad? Pero en mis tiempos, nada más 3 gimnastas hacíamos. Entre ellas era Olga Korbut, la rusa, una alemana del este, y yo era el mortal en la viga. Entonces yo tenía ejercicios a nivel mundial, o sea, ya me conocían, o sea, en el ambiente gimnástico. No, pero finalmente tenías los méritos deportivos, el reconocimiento, y por eso te escogieron. No fue así que a ver quién sale y sacaron un papelito y no, fue por tus méritos y reconocida por tus méritos. Y bueno, yo me acuerdo de ese evento donde creo que fue el presidente Echeverría, ¿no? Echevarría, el que te... Así es, Luis No, Echeverría. Echeverría fue el que te abanderó a la delegación, ¿no? Allí en el Comité Olímpico. Así es, fue Luis Echeverría en su último año de mandato de presidencia, en 76. Y sí, efectivamente, o sea, así fue que me escogieron, o sea, dijeron, bueno, por ejemplo, también Erlinda era muy buena, pero te digo que pues yo en ese momento era la mejor gimnasta de México y la mejor gimnasta reconocida mundialmente. O sea, mi nivel de score, mi score era muy alto, o sea, estaba a nivel mundial muy bien. Y entonces, o sea, dijeron, bueno, no podemos escoger a ningún deportista por ejemplo, en tu caso, Max, que eras de waterpolo, pues todos tenían derecho a tener la bandera, o en soccer, ahí estaba Hugo Sánchez, ¿no? Todavía no resaltaba tanto, pero muchos de soccer, muchos deportistas eran muy buenos, los basquetbolistas, Raga y Guerrero, o sea, eran muy buenos también, ¿no? Pero pues si a uno le tocaba, pues le tenían que tocar a todos, entonces no. Entonces dijeron, bueno, ¿quién? No, generalmente se escoge por una disciplina individual, normalmente en todos los, bueno, yo lo que tengo conocimiento y me acuerdo que han sido los abanderados generalmente deportistas que practican un deporte individual, porque como bien dices, pues no puedes abanderar el equipo de básquetbol, ¿no? O el equipo de fútbol. Vas a dividir el equipo, que coger ¿no? ahí a una figura muy destacada de esos deportes, pero bueno, finalmente tú fuiste la electa y la que se te reconoció por tus méritos deportivos, abanderada, y platícanos cuál fue el sentimiento de cuando recibiste la bandera de parte del presidente y cuando entraste al Estadio Olímpico de Montreal al frente de la delegación mexicana, que creo que es una experiencia increíble, ¿no? Es una experiencia única, o sea, es lo que comento. O sea, es la experiencia inolvidable de mi vida. O sea, he tenido, o sea,
tengo 2 hijos maravillosos que también al tener mis hijos fue padrísimo, ¿no? Es una experiencia diferente, ¿no? Pero, por ejemplo, el estar, porque antes de entrar al estadio, están todos los deportistas afuera con sus delegaciones esperando a que te nombren. Entonces, cuando vas ya caminando y entras al estadio y dicen, o sea, como fue en Montreal y hablan francés, dijeron mexiqué, ¿no? Cuando dicen mexiqué y voy entrando, no, es una experiencia que quería, o sea, no me salieron las lágrimas de la emoción, o sea, pero una cosa increíble, o sea, ¿qué te puedo decir? O sea, es una experiencia que dices, no todos lo pueden, o sea, tú como deportista y entras a un estadio, es padrísimo, tú lo sentiste también, ¿no? Pero como abanderado, no, o sea, estás solita con tu bandera, y dicen México, bueno, no, es una experiencia que pocos lo tienen, pocos, de veras, realmente pocos lo tienen, es maravilloso, maravilloso, No, pues no se me olvida, no se me olvida en mis 62 años que tengo, y así como lo digo y lo expreso, lo siento todavía, o sea, me acuerdo y digo, híjole, no, o sea, es una experiencia inolvidable, ¿eh? Es un sí, padrísimo, pues sí, padrísimo. pues precisamente como decía Luis al principio del programa, pues es hacer como un reconocimiento a todos aquellos universitarios que le han dado gloria al deporte universitario y que, pues en el caso tuyo, se conoce poco la historia, ¿no? De que hayas sido tú una atleta universitaria, que hayas portado el lábaro plátano en unos Juegos Olímpicos, ¿no? Y bueno, no nos has terminado de platicar cuando llegas a la universidad y que te decides estudiar en la UNAM, en la Prepa 2, después ingresas a la facultad, ¿a qué facultad, qué Te voy a, estudiaste? te voy a platicar cómo estuvo el asunto. Lo que pasa es que yo me fui a Estados Unidos entre la prepa y la UNAM. O sea, Okay. estuve en la prepa, prepa 2, termino, voy a la Olimpiada, regreso, yo quería, entro a la Facultad de Química, o sea, yo quería ser química farmacobióloga. Okay. Pero en ese trance, yo me invitan a dar una exhibición en El Paso, no, en la Ciudad Juárez. Okay. Entonces el entrenador de la Universidad del Paso, Texas, me ve y me ofrece una beca. Entonces, yo sabía, me informo, primero, antes que nada, me informo cuánto tiempo tengo para terminar mi carrera aquí en México, porque en la UNAM te dan cierto tiempo. Dije, porque si no la hago en Estados Unidos o no me gusta, igual me regreso y hago la universidad aquí. Entonces, me voy a Estados Unidos, y estoy 2 años que estuve, ahí estudié la carrera de educación física. Entonces, pero ya, me regreso a México para terminar la universidad. Entonces, entro a la universidad, entro a la UNAM, pero entonces me hago de nuevo el examen para entrar a otra carrera, me cambio de carrera y entonces entro a la carrera entro a la Facultad de Ciencias y estudio biología, soy bióloga. Entonces, pero sigo con la gimnasia. O sea, yo me retiré en 1979. Regreso y sigo en la UNAM. Bueno, antes que nada en 76, a lo mejor Max no se acuerda, pero en 76 cuando me dieron la bandera y que compito por la UNAM, en ese tiempo, soy Puma, en ese año yo recibí como el atleta del año, o sea, fui la atleta del año. Entonces, Okay. también por parte de la UNAM tengo un reconocimiento, tengo una plaquita que dice atleta del año. Y Okay. entonces, bueno, después Un ya que me premio voy a Puma. Estados Unidos, sí, ya que regreso a Estados Unidos, 2 años después, entro a la Facultad de Ciencias y estudio biología, pero sigo con la gimnasia. Sigo entrenando en el Comité Olímpico y también en el Frontón Cerrado varias veces, ¿no? Y entonces, después de eso, viene la Universidad de Bulgaria en 1977. En la Universidad de Bulgaria, obviamente como no entrenaba
los 5 días de la semana en la UNAM, pues las compañías dijeron, no estaban de acuerdo que yo entrara al equipo, o sea, no era justo que yo entrenara en el Comité Olímpico y que ellas que entrenaban todos los días en la UNAM, que yo nada más llegara y entrara al grupo. Pero por eso sí me daba mis vueltas, o sea, sí entrenaba varios días, eso sí, por los sábados sí me iba a entrenar al Frontón Serrano, donde estaba la gimnasia. Sí, También porque también tenía que convivir con mis compañeras, las universitarias. claro. Y bueno, y por ese lado, entonces, y también tenía yo que fortalecer al equipo de gimnasia de la UNAM, por eso también Claro. les importaba que yo compitiera por la UNAM. Entonces viene la Universidad de Bulgaria, pero creo que estaba yo chiquita o no daba la edad, creo que tenía que tener 18 años para la universidad, una cosa, y tenía 17 años, no sé, 10 meses, una cosa así. Sí, Entonces, sí, entonces la delegación de México, los universitarios de México se van a Bulgaria y yo me quedo, o sea, pensaban que yo ya no iba a competir, pero entonces creo que hubo un entendimiento, o sea, claro que sí podía yo competir a esa edad, y entonces a los 3 días después de que por se fue año. toda la delegación a Bulgaria, yo me fui con otros 2, 3 personas delegados que habían quedado, y llego a Bulgaria, entonces ya compito en Bulgaria para la universidad de Bulgaria. Bueno, Y eso fue en todavía la universidad. llegaste a yo no me acuerdo si en el programa de la universidad, que fue 2 años después en México, ¿te tocó todavía Sí, o ya no estaba Al la 79. 70. No, sí, precisamente después de la universidad de aquí de México, yo me retiré de la gimnasia. O sea, Ah, ¿Dónde está? fue mi última gran competencia que tuve. Tenía yo 19 años, lo que pasa es que pues ya Sí, a eso iba. uno se siente vieja, bueno, es que uno se siente vieja, yo ya me sentía vieja a los 19 años, dije, no, pues ya, o sea, ya me estoy retirarme de la gimnasia, ya me voy a poner a estudiar como debe, no me voy a, yo la verdad no pensaba dedicarme a la gimnasia, y fíjate lo que son las cosas, toda mi vida me dediqué al deporte, o sea, yo toda mi vida entré al colegio, estuve en se llama colegio americano, pero en inglés es The American School Foundation, es una escuela de puro americano, o sea, los que van los hijos de los embajadores de Estados Unidos, o sea, toda mi vida ahí di clases de educación física por 27 años y también coordiné la gimnasia. Se hizo famosa la gimnasia y bueno, por mí porque hacíamos competencias y competíamos contra el Tomás Moro, contra todas las escuelas particulares. Tuve muchas niñas muy buenas. Hay una niña que estuvo con nosotros y en Estados Unidos ya está ahorita en el equipo nacional de Estados Unidos, pero bueno, pero es americana, pero era americana. Este, lo chistoso es que yo dije, no, ya me tengo que poner a estudiar, me retiré a los 19 años después de la Universidad de México y ya me dediqué a terminar mi carrera, que fue bióloga, que déjame decirte, terminé la carrera, me recibí todo, ¿no? Tengo mi licenciatura y empecé a pedir trabajo como bióloga, pero ya sabes que la biología aquí en México pues es muy complicada, las ciencias aquí en México es difícil. Me dieron precisamente en colegio bachilleres, iba a dar di una clase, un semestre de ecología, un semestre. Pero yo vivo en el norte y donde me habían dado el trabajo era en el sur. Y nada más me daban 1 hora diaria, o sea, yo gastaba más en gasolina que en lo que cobraba. O sea, me dijeron, no, sí, 1 hora primero para empezar y después vemos. Entonces, decían, no, no es posible, yo como bióloga, pues me voy a morir de hambre, tengo que ver otra cosa. Entonces dije, no, la gimnasia. En cualquier lado que iba yo, a cualquier club que iba, Reconocidísima. todo el mundo me conocía, todo el Claro. mundo me conocía, querían que fuera la coordinadora y pues me pagaban muy bien, o sea, entonces me dediqué al deporte, o sea, primero a la gimnasia, ¿no? Y después hubo la oportunidad, mira, yo me quería ir a La Paz, Baja California, y en ese entonces estaba Raúl González como
presidente de la CONAD. Entonces le dije, oye, o sea, yo a él lo conozco muy bien, le dije, oye, ¿sabes qué? Apóyame, me quiero ir a salirme de la Ciudad de México porque por la contaminación, por lo que tú quieres. Y sí me apoyó de momento, o sea, al principio, pero después, pues, o sea, ya no se pudo y entonces ya me tuve que regresar a México, pero no hubo ningún problema porque él me dio trabajo en alto rendimiento cuando él estaba en la CONAD. Okay. Oye, Tere, y bueno, después de todo esto que nos has platicado, de toda esta gran experiencia y de que básicamente te dedicaste a la gimnasia, a la enseñanza de la gimnasia y a estar en el mundo del deporte, continuar toda tu trayectoria deportiva y seguiste en el deporte hasta que, no sé si ya te jubilaste ahí en el Colegio Americano, pero yo te quería preguntar, ¿cuál es tu opinión acerca de toda esta gran evolución que ha tenido la gimnasia en estos últimos años? Porque al igual que la natación, la gimnasia, como que cada Juegos Olímpicos tiene una figura, ¿no? Yo me acuerdo en México 68 fue esta Vera Charlaska, ¿no? En 1972 esta Olga Korbut, en 1976 fue Nadia Comaneci, ¿no? En 80, pues ya no me acuerdo quién fue, pero siempre hay una... En 80 fue la americana esta, ay, ahorita no me acuerdo, pero fue una de Estados Unidos, la que... Pero la que empieza ya la escuela de que se van los entrenadores de Europa, se van a radicar muchos a Estados Unidos y empiezan a formar escuelas, ¿no? Y renace la gimnasia de Estados Unidos, que hasta la fecha pues es de las mejores, o si no es que es la mejor gimnasia que se practica en el mundo, y con la figura esta sensacional de Simone Biles, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión de todo este proceso que se ha venido dando en la gimnasia a través de los años, ¿no? Porque como tú comentaste ahorita, bueno, tú te echabas un mortal ahí en la viga, pero pues ahora creo que se echan 3 mortales, ¿no? Así es. Tan bárbaras, ¿no? Sí, así es. Mira, por la experiencia que tengo y por lo que he estado viendo y la opinión que tengo, mira, todo evoluciona y como en todas las carreras, todos los, por ejemplo, en medicina tienes que estar al día, ¿no? Tienes que estar estudiando todo el tiempo. En el deporte es lo mismo. Y bueno, también en waterpolo debe ser lo mismo, pero por ejemplo en la gimnasia específicamente, si tú no te actualizas, si tú no estás dentro constantemente en los cursos de actualización, y no de México, internacionalmente, y si no, o sea, es como las gimnastas, que deben de conocer, tienes que ir a las competencias internacionales, a Europa, a donde esté lo mejor, a Estados Unidos, para que te vean y que poco a poco te vayan conociendo y te digan, esta chica de México es buena. Y bueno, como gimnasta, como directivo, y es lo mismo, como juez es lo mismo. Tienes que estar dentro de los mejores para ser bueno. Si no, pues nadie te hace caso, nadie te conoce, ¿no? Nadie te invita. O sea, tú tienes que darte a conocer y tienes que estudiar todo el tiempo. La gimnasia evoluciona, como dice Max. Olimpiada tras olimpiada es otra cosa totalmente diferente. Por ejemplo, cuando Nadia Comaneci sacó sus 10, que es lo que les decía yo a mis alumnos, si yo hubiera sacado 10, en primera no estuviera en México, ¿no? Y todo el mundo me conocería como a Nadia Comaneci. Dije, pero en esa olimpiada que se dieron los 10, a partir de ahí se modificó el código de jueceo, el código de puntuación en los ejercicios. Por eso en la siguiente olimpiada pues ya no se dieron 10. Ahora, en la olimpiada, la última olimpiada, ¿dónde fue? Ya no, en Tokio. En Tokio, en la última olimpiada, ya los ejercicios tienen diferente puntuación, y aparte ya son antes era 10, ¿no? Llegabas hasta 10, 9:40, 10. Ahora son de 100, ¿no? Y 100 es 99 puntos y aparte hasta centésimas, 725. Por una centésima
ganas, ¿no? 700, ya que tienes, por ejemplo, 9.300, te gana porque tiene 301. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, eso es en la gimnasia. Ya me imagino en los otros deportes también es lo mismo, ¿no? Pero también, mira, la gimnasia, como los clavados, es un deporte de apreciación. O sea, no es como en la natación que tocas ¿no? Y se para el reloj. No. Aquí los jueces, los que te están viendo, son los que te dan la calificación. Entonces, ahí todavía es más, yo siento, es más, tienes que ser súper, súper buena. O sea, si eres mexicana, si eres brasileña, o si eres, ahorita, bueno, Estados Unidos ya tiene renombre en la gimnasia, pero tienes que ser muy buena para que los jueces no digan, ay, le falló, o le quitamos una centésima, y ya por esa centésima, pues ya no ganaste, ¿no? Es muy complicado. También debe de haber jueces internacionales mexicanos, pero para eso los jueces tienen que irse a, tienen que prepararse y tienen que dominar el inglés, tienen que estar muy contemporáneos, a donde hayan Capacitaciones, cursos. los congresos de gimnasia, por ejemplo, de jueces, de entrenadores. O sea, tienes que envolverte a ese nivel, que bueno, si el gobierno no te lo da, tú te lo pagas por ti misma, que es muy caro, ¿no? O sea, sí lo puedes hacer, pero aparte tienes que tener el aval de la federación, ahorita de la CONADE, ¿no? O sea, no te puedes decir, ya vine, no, soy juez de México. No, o sea, tienes que estar avalado por el deporte de tu país, o sea, deporte de tu país, y entonces ya te incorporan, o sea, te incorporan y ya puedes tomar los cursos. Entonces te digo, la gimnasia, así como otros deportes, ¿no? Los clavas, te digo, es difícil, porque dependes también de los jueces, del jueceo. Oye, Tere, los aparatos de gimnasia han cambiado de cuando tú competías a la actualidad, porque, por ejemplo, hablabas de los clavados, ¿no? En los clavados, la tabla donde se lanzan los clavadistas, la tabla, pues ahora es de una alta tecnología, es una tabla de aluminio que tiene perforaciones para que entre aire, y antes las tablas pues, no tenían esa tecnología, y el salto que hace el clavadista para subir, pues no es el salto que ahora tienen los trampolines, ¿no? Lo mismo veo yo ahí, yo al principio cuando veía yo la gimnasia, decía, hijo, cómo brincan estas muchachas, caray, en la de manos libres, ¿no? Digo, ¿sí? Hasta después me vine enterando de que había resortes abajo y que por eso saltaban como saltaban, ¿no? Pero eso ha cambiado la tecnología de los aparatos. Sí, también los aparatos han cambiado mucho. Yo te voy a platicar. Cuando yo competía, la viga de equilibrio era madera. Y ahora la viga tiene como ya no es de madera, tiene una protección alrededor. Está forrada, ¿no? Está forrada como un foam suavecito. Yo digo, si a mí me hubieran puesto esa viga cuando yo hacía gimnasia, ¿qué no hubiera hecho? O sea, la verdad, porque sí, cuando caías me dolían los pies, o sea, cuando hacía un mortal y que tenía que caer en la viga, me dolían los dedos de los pies, o sea, el golpe, claro. Eso es en la viga. En el piso, cuando yo competía, era no piso, era como, si estabas, como una colchoneta. Era una colchoneta. No tenía, en esa época no tenía resortes abajo. No tenía resortes. En mi época no tenía resortes. Era colchoneta. Los resortes ya se vinieron, creo que en la siguiente Olimpiada en Rusia, creo que ya había resortitos. Pero ahora ya el podio que tienen ahora las gimnastas, aparte que tienen el grosor de la alfombra que tienen, aparte tienen sobre alfombra, y luego abajo tienen una especie como de tabla, y abajo tienen unos resortes. O sea, es una cosa padrísima. O sea, brincas
digo, también la gimnasta que es buena, pues brinca muchísimo, ¿no? Pero también tiene resortes abajo. En mis tiempos Y no había evita resortes. lesiones, ¿no? También ayuda. Ayuda a tener menos lesiones porque las caídas pues ya son amortiguas un poquito más. Ahora, por ejemplo, el salto de caballo. En el caballo, nosotros en mi tiempo lo hacíamos transversal, o sea, era nada más ancho, o sea, era una como tripa durísima, era de madera y nada más tenía piel, una piel que envolvía el caballo. Entonces ahí cuando caías con las manos, las muñecas, olvídate, tenías que vendarte o algo porque sí te lastimabas muchísimo las muñecas. Ahora es como una lengüeta, no sé si la has visto, es una lengüeta y está igual súper forrada, bien suavecita. El botador, en mis tiempos el botador no tenía nada de resortes ni nada abajo. Ahora tienen resortes los botadores donde brinca la gimnasta. Y bueno, eso, obviamente que la forma de entrenar, en la forma de entrenar también es diferente. La forma de que las gimnastas hagan los ejercicios es diferente. O sea, ya sí, se va modernizando todo. Por ejemplo, en las barras asimétricas. En las barras asimétricas en mis tiempos eran como un poquito más cerradas y pegabas en una en la barra de inferior, pegarse el abdomen para impulsar, ¿no? En algunos ejercicios. Ahora están totalmente abiertas y la hacen como tipo barra fija de los hombres. O sea, son puros gigantes y soltadas. Y para eso, y para practicar eso y para hacer estos ejercicios, pues ya los haces en fosas, son albercas llenas de una espuma. No les En mis fuma, sí. tiempos no habían esas fosas, o sea, no existían esas fosas en mis tiempos. O sea, todo, todo, o sea, y no lo veo mal, o sea, todo evoluciona, todo se moderniza, y es lo que te digo, es como un doctor, todo el tiempo tiene que estar estudiando. Los deportistas, los jueces, los entrenadores, todo el tiempo tienes que estar estudiando, estar al tanto, estar en lo más moderno. O sea, si quieres llegar a algo, ¿no? Llegar a algo internacional. Por eso Estados Unidos está ahorita como primer país, porque mira, Como en top. primera, top. El gobierno les ayuda muchísimo, en primera. O sea, eres buena, ahora te vamos a apoyar en todo, ¿no? La alimentación. No tienen problemas en estar pensando, o sea, en Estados Unidos la base del deporte es en las universidades. Ahí la En el universidad les CBA. dan becas completas. Ahí, yo te digo porque yo estudié en El Paso, Texas, y ahí hay dormitorios, hay comedor. O sea, no tienes que deslizarte a ningún lado. Ahí comes, ahí duermes, ahí estudias, te apoyan Ahí en tienes novio. todo. Ahí Ahí te tienes novios entrenan. también. Sí, 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 o sea, no, es padrísimo estar en la Universidad de Estados Unidos, ¿no? Si no vas becado, olvídate, es carísima, ¿no? Pero, pero por eso Estados Unidos está, o sea, ahorita el deporte es número uno para Estados Unidos. Para ellos es muy importante el deporte. Y Oye, Tere, y por último, ¿qué opinas de la muchacha esta? Digo, a mí me parece que es una gran hazaña la que hizo Alexa Moreno ahora Alexa en Moreno. los Juegos Olímpicos. Ese cuarto lugar en salto de caballo, me parece que fue extraordinario. Se quedó ahora sí que, como tú dices, a punto 0005 del Así es. tercer lugar, pero me parece que es un gran mérito de esta deportista mexicana, ¿no? Que es lo No, no, más no. destacado que hemos tenido en los últimos Juegos Olímpicos, ¿no? Y que a No, no, pesar no. de las críticas se ha sobrepuesto y es una extraordinaria deportista, ¿no? Según mi opinión, no sé qué opines tú. No, 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 yo mis felicitaciones para esta gimnasta, de veras. No, y tú también como deportista de alto rendimiento, me vas a dar la razón. Eh, eh, Todo el mundo quiere, todos dicen, ay, hay que ganar medallas olímpicas, como si fuera tan sencillo irte a comprar un refresco a la tienda, ¿no? O sea, no sé, las medallas olímpicas
para ganarse una, bueno, todos los países tienen una medalla, todos. Y es lo que te digo, yo para mí, te voy a decir sinceramente, esta gimnasta Aida Moreno se merecía el tercer lugar. Era el tercer lugar. Ahí la medalla se la quitaron y ellos y los jueces fueron los que decidieron que quedara en cuarto lugar. Para mí era tercer lugar. Pero mira, te voy a decir, para llegar a finales, todo se suma, las competencias anteriores también, no nada más es el final. Como quedó en la competencia anterior, se cuenta, ella creo que entró en séptimo lugar, ¿no? Para las finales, no me acuerdo muy bien, pero creo que entró en séptimo lugar. Entonces, van compitiendo según el lugar que tuvieron en la competencia anterior. Entonces, primero empiezan del octavo al primero, o sea, la que quedó en primer lugar en la competencia anterior, pues pasa al final, ¿no? Entonces, ahí es cuando puedes meterte a medalla cuando las últimas se caen del aparato o lo hacen mal. Yo me acuerdo que la de tercer lugar, no, el segundo salto creo que no lo hizo tan bien y se promedian las dos calificaciones. La mexicana lo hizo perfecto, los dos saltos, pero no sé, creo que la de tercer lugar era rusa, no sé qué lugar, no sé de qué país era, pero pues, yo siento que la mexicana se merecía el tercer lugar, pero ahí tiene mucho que ver los jueces. Yo te lo digo por experiencia. Al igual que los clavados, es un deporte que los jueces influyen mucho en el jueceo, ¿no? Pero bueno, Luis, ¿cómo vamos de tiempo? Estamos en la recta final. De hecho, tenemos que ya empezar con la despedida. Y pues, Tere, yo de verdad, así nada más como paréntesis dentro de todo esto, recapitulando rapidísimo, ¿a los 8 años empezaste a practicar gimnasia? Así es, a los 8 ¿A años. los 16 eras abanderada olímpica? Así es. ¿Y a los 19 te retiraste? Así es. Y mi vida, una carrera súper vertiginosa la tuya. Sí, mira, yo te digo, 18 años llegaste a los cuernos de la luna, o sea... Mira, yo tuve mucha suerte, tuve mucha suerte y bueno, tenía muchas facultades. Talento. Tuve muchas facultades en la gimnasia. Te digo, yo a los 8 empecé, a los 12 años entré al Comité Olímpico. Entré al comité, en ese tiempo Steffi, la entrenadora de la selección, fue a todos los clubes a las competencias y observó a todas las niñas y ella fue escogiendo esta niña, y se los pidió a los clubes. En ese entonces a mí me pidió y yo llegué al Comité Olímpico. Pero déjame decirte, a los 12 años pasaron 6 meses nada más y yo ya había entrado, yo ya le estaba ganando al equipo 1. O sea, nosotros éramos el equipo 2 de las chiquitas. O sea, para que veas que pues, sí tenía facultades. O sea, mira, yo, por ejemplo, ahorita, o sea, si yo veo a los niños, yo te puedo decir, esta niña tiene facultades, esta que la agarren y que la pongan a entrenar duro porque va a ser buena. O sea, sí me explico. O sea, sí. Yo a los 13 años, yo estaba en el equipo mayor o el equipo número 1 de gimnasia. Entonces, de los 13. Y aparte, a los 13 años yo dije, porque yo vi a mis compañeras del equipo 1 irse a Múnich, y yo fui a Múnich, pero mi papá me pagó el boleto, y ahí las vi a las gimnastas, a mis compañeras de equipo. Entonces yo dije, yo voy a ir a la siguiente Olimpiada. O sea, mi mente, o sea, yo me programé. Entonces, para ir a una Olimpiada, pues tengo que entrenar durísimo y tengo que hacerlo. Y yo era muy valiente para la gimnasia, así como los clavados. Yo digo mucho los clavados porque tienen algo de parecido, ¿no? Que debes ser muy valiente. Por ejemplo, para hacer un ejercicio nuevo, o sea, de alto rendimiento, te tienes que aventar. O sea, claro, tienes un proceso para entrenar, tienes que entrenar durísimo y aparte ser valiente para aventártelo a hacer. O sea, hacerlo porque sabes que te puedes lastimar. La primera vez que lo haces, que lo logras, entonces lo tienes que repetir 100 veces diarias para que no te falle y para que en las competencias. Entonces, yo sí me programé, dije, tengo que ir a la Olimpiada y lo logré.
Por Pues eso. muchísimas felicidades, Tere. Te damos un abrazo a la distancia. Te agradecemos muchísimo el tiempo. Y nada más para cerrar, te queremos pedir un mensaje en positivo. Con este asunto de la pandemia, ya estamos a casi 2 años de haber empezado con este confinamiento y tenemos gente que nos está viendo, que se puede ver reflejada en tu historia, que queremos que se vea reflejada en tu historia, que vea esto te vea a ti como una figura a seguir. ¿Qué les puedes decir a las personas ya como último mensaje para despedirnos? Mira, pueden hacer, mira, yo les comento que no se desanimen. O sea, esto de la pandemia tiene que acabar, así como empezó, debe de terminar, pero que no se atoren. O sea, pueden hacer ejercicio en su casa, ¿ya? O sea, que no pierdan su elasticidad, pueden hacer elasticidad en su casa, pueden hacer yoga, pueden meterse, hay mucha tecnología, meterse a ver ejercicios, por ejemplo, de Vice, o sea, y meterse, cómo se preparó, así como me están preguntando a mí durante mi vida, también hay historias de las grandes gimnastas, ¿no? De todos los tiempos, y bueno, no, o sea, ahora ya hay mucha información, muchísima. Eh, Ahora, si es una persona de alto rendimiento, pues el entrenador, igual con su tapabocas, puede agarrar a la gimnasta solita y ponerla a entrenar en el gimnasio, a ella solita. O sea, no se deben de parar, eso sí les quiero decir. O sea, no porque esté la pandemia ya me voy a sentar, me voy a acostar, ya no voy a poder hacer nada. No, no. O sea, hay muchísimas cosas que hacer, no, si no quiere hacer gimnasia, que no haga, pero que sí haga, por ejemplo, básquetbol, ¿no? Si está cerca de su casa, pues el brincar le va a ayudar también a la gimnasta. O sea, puede complementarse, puede hasta hacer ballet en su casa, poner en la computadora, ¿no? Por Zoom ya ves que hay ahora en YouTube, YouTube. sí, clases de ballet o clases, y se ponen a hacer, porque en la gimnasia también hay mucho ballet en la gimnasia. Entonces, te puedo decir, o sea, puede ser ballet, puede ser acondicionamiento físico, puede ser elasticidad, puede ser fuerza, o sea, hasta uno solita puede hacer las cosas. Y te digo, y si tiene un buen entrenador, el entrenador va a saber, va a decir, ¿sabes qué? Nos vemos a tal hora, el entrenador se pone su tapabocas y a darle a la gimnasta que tiene buen nivel para los siguientes Juegos Olímpicos, pero no se pueden parar. Y así los niños chiquitos, los niños que no son de alto rendimiento también lo pueden hacer, pero ahí los niños chicos, los papás tienen que ayudarles. O sea, sí, estar con los niños al pendiente y decirles, oye, ponte a hacer esto, ¿qué te parece esto? O sea, también te digo, yo tuve mucho apoyo de mi papá, entonces también por eso logré lo que logré hacer. Entonces los papás tienen mucho que ver para los deportistas ahora en día. Y muchas gracias por Muchísimas la entrevista. gracias, Tere. No, Max, Tere, felicidades y más adelante yo creo que todavía tienes mucho que platicarnos. Ahí te vamos a contactar porque pues la verdad es que es una historia muy interesante, muy importante la tuya, porque no cualquiera es un abanderado de una delegación olímpica, ¿no? Y tú fuiste y orgullosamente Puma, orgullosamente universitaria, y son historias que la comunidad, el público que sigue estos programas, pues no conoce y qué bueno que das a conocer esta parte tuya deportiva, tu historia deportiva, que seguramente, como dijo Luis, le va a servir a muchos de ejemplo para superarse. Gracias, Tere, y estamos en contacto. Gracias, Maxi. Gracias a todo el público Puma. Les mando un abrazo y que no se desanimen. muchísimas Gracias, gracias. Tere. Quiero agradecer al director Alejandro Fernández Varela que nos está viendo, a Edith Miranda, Felipe Sigala, Leticia Rodríguez, Ana Valdés, Elías Hernández Juárez. Muchísimas gracias a todos y pues bueno, a nosotros nada más nos queda desearles y agradecerles el favor de su atención y nos vemos el próximo jueves con un programa más de historias y anécdotas del deporte en la universidad y el próximo lunes con otra semblanza deportiva.
Por nosotros es todo. Muchísimas gracias. Recuerden, pónganse Pumas, pónganse cubrebocas y pónganse la vacuna, por favor. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias, Luis.